que ya veo en pantalla a nuestro primer invitado de la mañana de hoy o de la tarde, dependiendo de dónde nos están viendo. Queridísimo doctor, después de tanto tiempo, qué bueno saludarlo, doctor Carlos Tineo. Unos cuantos años, ¿no? Que no hablaba yo con usted y que siempre fue sin duda alguna motivo y síntesis para dar salud. Hoy creo que más que nunca toma preponderancia el neurofeedback y lo que usted hace, y más ahora bueno, con este diagnóstico que usted nos va a presentar, porque el mundo entero ha entendido que somos frágiles, que somos vulnerables, y si hay una segunda pandemia es la de la salud mental. Así que bienvenido a su casa, a Un Café con Shea Bertoni, en esta edición internacional, médico cirujano para aquellos que nos sintonizan, especialista en psiquiatría y director del capítulo Sucre de Médicos Unidos o Unidos de Venezuela, o por Venezuela también. Doctor, buenos días. Un abrazo, Chia. En efecto, siempre es un placer conversar contigo. Así, sí, es cierto, teníamos algún tiempo que no nos comunicábamos, pero qué bueno que nos estamos viendo de nuevo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya no estamos en el estudio, ahora estamos a través de estas plataformas digitales que nos han permitido seguir Así es. avanzando. Doctor, a ver, si hablamos del neurofeedback, creo que lo primero es relacionar a nuestra teleaudiencia y nuestros oyentes a que entiendan de qué se trata. De qué se Sí. trata el neurofeedback para entonces poder entrar en el tema del diagnóstico y de la nueva técnica que usted está desarrollando para poder revisar todo lo que está ocurriendo y darle respuesta a esta pandemia mental, a la salud mental. Sí, en efecto, creo que el año pasado estuvimos conversando de eso a propósito del trabajo que yo presenté sobre el tema de la pandemia en salud mental. Una de las afecciones gravísimas que ha producido este tema de la COVID ha sido los efectos neuropsiquiátricos. Y bueno, para responder un poco tu inquietud sobre el neurofeedback en efecto es una técnica, a ver, que su fundamento es cómo podemos lograr estabilizar la actividad eléctrica del cerebro, porque la alteración de esa actividad eléctrica es la que en principio produce síntomas, no solamente en el área mental y emocional, Chía, sino que además otras enfermedades como gastrointestinales o digestivas o respiratorias, etcétera, Sí. son una expresión de las alteraciones eléctricas a nivel del cerebro. Yo le digo a mis pacientes, porque este es un tema neurofisiológico más o menos complejo, pero vamos a Sí. tratar de simplificarlo. Para que lo Eh, ponga en sí, nuestro. sí, claro, voy a hacer mi mejor esfuerzo, sí, y además tú me vas a ayudar. Fíjate que el cerebro es nuestra biocomputadora central y ahí está, en nuestro cerebro, está, digamos, organizado todas las funciones de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, Sí. porque todas las células del organismo funcionan a través de estímulos eléctricos, no solamente las neuronas, sino también las células del estómago, de los pulmones, etcétera, etcétera. Ahora, la computadora central donde se organiza, se estabiliza, se dirige toda esa actividad eléctrica es nuestro cerebro. El cerebro produce actividad eléctrica, es medible perfectamente, eso que ustedes conocen como electroencefalogramas, que usan mucho los neurólogos, pues no es más que un registro de la actividad eléctrica de nuestro cerebro y por fortuna ya podemos plasmarla, hay equipos para detectarla. Entonces, nuestro equipo lo que hace es Sí. traducir esa actividad eléctrica en una figura tridimensional que son los mapas cerebrales. Un mapa lo que hace es Sí. que nos permite poder ver, e incluso en vivo, de manera tridimensional, cómo está la actividad eléctrica, en qué área de la corteza cerebral y en qué nivel de funcionamiento está. Aumentado, disminuido en tal área de la corteza, porque cada área cerebral tiene una expresión clínica, una expresión en el cuerpo. Entonces, toda vez que hacemos esta determinación de la actividad eléctrica con el mapa, entonces ya podemos detectar dónde están los desajustes y las alteraciones de esa producción eléctrica, lo cual nos lleva al segundo paso, que es precisamente cómo corregir eso. Porque todas estas alteraciones eléctricas, Chía,
es lo que realmente produce los desequilibrios químicos y por consecuencia los síntomas. Claro. Repito, no solamente en el área neuropsiquiátrica, por supuesto, mi especialidad es psiquiatría y a eso es que yo me dedico con mis pacientes, pero Así es. la utilidad tiene utilidad en otras áreas de la medicina. Entonces, toda vez que ya a través del mapa podemos detectar dónde está la alteración, el neurofeedback es justamente un equipo que nos permite corregir esa Sí. alteración eléctrica. Porque el Doctor, principio fundamental es si cuando, corregimos la alteración eléctrica, vamos a corregir los síntomas y por tanto la enfermedad. cuando una persona presenta dificultades, no solamente en sus funciones cerebrales, sino que presenta, en el caso de lo que estamos hablando, para irnos a la cotidianidad que está ocurriendo y que además estos son, no solamente lo podemos notar porque a todos o hay algún miembro en la familia o algún amigo cercano, alguien que está padeciendo y que ha padecido durante esta pandemia, de pánico, de ansiedad, de depresión. Estamos viendo además incluso depresión y los médicos así lo han certificado en los adolescentes y en los niños más que nunca. Estamos viendo y lo pudimos notar durante el tiempo más fuerte de pandemia y aún continúa que las consultas psicológicas y psiquiátricas pues realmente se llenaron, todavía vemos eso y vemos además ahora otra figura que está resaltando que no son solamente los riesgos o lo que post-COVID ha venido a ocurrir, que el corazón es afectado, que la parte respiratoria, los pulmones, sino que estamos viendo que las afecciones mentales, de salud mental, como el pánico, como la depresión, eh, sobre todo depresión, vienen ligadas a aquel que sufrió COVID y es una reacción, ese desequilibrio. No solamente es la parte emocional por el miedo que tuve, sino algo que está ocurriendo, así como han habido también a nivel de piel reacciones. ¿Cómo puede el neurofeedback presentar, revisar estas alteraciones? ¿De qué manera viene a formar parte de un tratamiento psicológico o psiquiátrico? ¿Puede unirse su terapia con el neurofeedback para poder tratar este tipo? Sí, por supuesto. No quiero dejar escapar ese comentario interesante que hiciste, Chia, porque en una oportunidad conversamos tú y yo sobre eso que llamamos la pandemia de salud mental. Los psiquiatras a nivel mundial hemos estado observando síntomas neuropsiquiátricos que van increciendo pre-COVID, durante el COVID y post-COVID. Y estoy hablando de una lista que cada vez se está haciendo más extensa porque no solamente es depresión, ansiedad, crisis de pánico, que era lo que teníamos antes, sino que es que Sí, ahora están apareciendo encefalitis virales, cuadros de parálisis faciales, parálisis generalizada, exacto. síndromes de Guillain-Barré, trastornos degenerativos cerebrales, tipo Sí, demencias, Parkinson, etcétera. Por otro punto, mencionaste el tema en Venezuela del aumento de las cifras de los datos que tenemos de depresión y ansiedad en adolescentes y en niños. Pero además, Chía, hay un aumento de las tasas de suicidio en Venezuela de una manera dramática, especialmente en adolescentes. así es. Eso, eso es un drama dentro de toda la crisis que tenemos, la crisis humanitaria compleja que tenemos en Venezuela, ya incluso, por supuesto, antes de la pandemia, pero agravado con esta situación epidemiológica que tenemos. Y estos datos que como bien sabes tú, no están reportados oficialmente, pero nosotros, a través de Médicos Unidos de Venezuela y otros organismos en Venezuela que se han encargado de obtener este tipo de información, estamos alarmados por las cifras de depresión y de suicidio que estamos viendo. Entonces, para terminar con tu duda y el neurofeedback, Sí, el punto con el neurofeedback es todas estas expresiones clínicas que hablamos hace un momento. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad se producen en teoría, que es lo que nosotros evaluamos en el mapa cerebral cuando lo hacemos, un aumento de la sí, actividad beta del cerebro, es decir, ondas de altas frecuencias que están aumentadas en áreas de la corteza cerebral.
Pues bien, el neurofeedback justamente lo que hace es que ayuda a través de ese mecanismo de retroalimentación que tiene el software del equipo para corregir esa alteración y disminuir esa actividad de ondas beta cerebrales, por lo cual los síntomas, por supuesto, van a desaparecer. Eso tiene una enorme ventaja, que es que esto es un método que no es invasivo y que además nos minimiza o evita el uso de psicofármacos, lo cual también en Venezuela es un gran problema, porque en Venezuela desde el 2012 no hay psicofármacos originales en Venezuela. Los Sí. psicofármacos que están ingresando al país están viniendo por vías dudosas, como digo yo, muchos de ellos traídas por el gobierno, por el Estado, pero ya en Venezuela no hay estudios de bioequivalencia en farmacología, lo que significa que tú no sabes cuál es el contenido del principio activo que trae una tableta de un medicamento X. Ya no lo sabemos. Entonces, eso nos pone a todos los médicos en todas las especialidades, ¿eh? Pero digo psicofármaco porque es la mía, pero es que pasa Claro, lo claro, mismo con los antibióticos, con los hipoglicemiantes, con los antihipertensivos. claro, Entonces el claro. neurofeedback nos ayuda porque la necesidad de la utilización de psicofármaco es mínima y nos permite utilizar dosis más bajas si es que es necesario, o sencillamente evitar el uso del fármaco porque el software del equipo permite corregir Así la es. causa de los síntomas. Doctor, bueno, estamos conversando para aquellos que nos sintonizan con el doctor, que además es parte del Instituto Latinoamericano de Neuro, todo lo que tiene que ver con la neuroformación humana. Ellos están ubicados en la ciudad de Cumaná, en Venezuela. El doctor lleva adelante todo lo que es la terapia con neurofeedback bueno, creo que hoy sin duda alguna es una ventaja maravillosa viendo cómo estamos y ante la evidencia, como venimos conversando, de lo debilitada y lo que fue golpeada la salud mental en el mundo entero, no solo en Venezuela. Hoy